Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos al sur del país, a Radio Noticias Cuenca, con esta entrevista que usted gentilmente ha tenido, nos ha dispensado de un poquito de tiempo para analizar el caso de Paola Roldán. Pues ella venía pidiendo que se declare la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, que hace referencia prácticamente a este homicidio. Persona que mate a otro tendrá una pena de 10 a 13 años de prisión. La inconstitucionalidad se dio el pasado 7 de febrero del año 2024 de este año y se da luz verde a la eutanasia. Doctor, usted maneja este caso muy bien y quisiéramos justamente que nos dé su opinión con respecto a este tema. Pasamos de un derecho que garantiza la Constitución, un derecho a la vida que garantiza el artículo 45 de la Constitución, hoy en día también a tener el derecho a coger cuándo y el día y quizás hasta la hora en dónde morir. ¿Cómo es de que pasamos de un escenario al otro? Buenos días, doctor. Buenos días, Segundo, un gusto enorme estar compartiendo con los oyentes de Radio Noticias Cuenca. Es para mí un honor enorme estar con ustedes ahora. Efectivamente, la Corte acaba de autorizar la eutanasia activa para personas que reúnan 3 condiciones, y digo esto es importante porque no se trata de autorizar cualquier tipo de muerte, ni tampoco de decir que se elimina la protección penal de la vida. Nada que ver con esto. Esto es una excepcionalidad a la muerte que provoca una persona en otra. Y esta excepcionalidad tiene que ver con el cumplimiento de 3 condiciones, ha establecido la Corte con absoluta claridad. El primero y más importante es que se trata de personas que están padeciendo, sufriendo, soportando dolores que vienen de lesiones corporales graves e irremediables y de enfermedades graves e incurables. Entonces, enfermedades y lesiones graves es la condición fundamental que provoca dolores. Esta es la primera cosa tremendamente importante. La segunda es que tiene que haber una manifestación de voluntad clara, libre, informada, inequívoca para someterse a un procedimiento de eutanasia por sí misma y cuando no lo puede hacer por parte del representante legal. Y la tercera condición es que la practique un médico. Entonces, estas condiciones no son fáciles de tener y tienen que ser certificadas, tienen que ser documentadas. Entonces, no se trata de estoy deprimido, me botaron del trabajo, me divorcié, estoy solo. No se trata de eso. Se trata de lesiones o enfermedades graves, incurables, irreversibles que provocan dolor. Esto quiere decir que si hay alguien que tiene enfermedades que son sí dolorosas, que sí son graves, mentales y físicas, pero que son curables, no tienen derecho a acceder a la eutanasia. Entonces, lo que se ha resuelto por parte de la Corte es que si existen estas condiciones, la persona que ayude a morir a otra, la persona que facilite la muerte de otras, esa persona no será sometida a un juicio por homicidio simple. Esa es la resolución de la Corte, Segundo. Muy bien, en el caso de Paola Roldán, ¿cumple estas condiciones, doctor Ramiro Ávila? Paola es una mujer que tiene ELA. ELA significa esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad neuronal por la que el cerebro, o al menos así es como yo lo entiendo, se desconecta de los músculos de forma progresiva e irreversible. Es una enfermedad rara que ha sido todavía poco comprendida y poco estudiada y que genera que la persona pierda la movilidad y algún rato incluso pierda la voz. Paola está en fase terminal de esto. Paola está absolutamente postrada, depende en un 95% de terceras personas y el ELA hace que usted no pierda sus capacidades mentales
y ella, por ejemplo, no pierde tampoco su sensibilidad y emoción. Entonces, y los dolores son enormes, permanentes, constantes, cotidianos, imparables. Y ella, como suele decir, cuando hay gente que le dice que está casi por poco y pecando y rompiendo los preceptos cristianos y católicos y no sé qué, ella suele decir, yo les invitaría a que ustedes se imaginen, no que estén, que se imaginen lo que es estar 10 minutos en mi cuerpo y en mi piel. Ella tiene normalmente el cuerpo amortiguado, tiene unos dolores enormes, no puede comer sola, está perdiendo su capacidad de deglución, depende ya de un respirador. Y lo que ella ha dicho y lo que ella quiere es poder decidir cuándo y cómo morir. En el fondo lo que ella no quiere es morir por el proceso natural de la enfermedad, que sería una triste y lenta agonía, y lo que ella lo que ella desea es que la última imagen que la gente querida que ella tiene tenga de ella no sea una imagen donde ella está con dolor, con asfixia o está con una tristeza, sino que sea una imagen en donde ella todavía pueda expresar su voluntad, donde ella pueda agradecer por la vida y donde ella pueda agradecer también por el cariño y cuidado que le han dado sus seres queridos. Y que ese último momento sea de paz y tranquilidad y no de angustia, de asfixia y de agonía. Esto es, en el fondo, la lógica de la vida digna, que tiene esta fase inevitable que a veces nos cuesta pensar, pero que es irremediable, que todos vamos irremediablemente a morir, y eso es parte de la vida. Uno de los razonamientos que tuvo la Corte es distinguir la vida de subsistencia, como la llama, nosotros en la demanda le llamamos vida biológica, que es como Paola suele decir, es el corazón latiendo y el cuerpo caliente solamente, y la vida digna es esta capacidad que tenemos los seres humanos de poder gozar, disfrutar, desarrollar nuestras capacidades. Eso ya no puede tener Paola, y por eso la idea de que la vida digna incluya esta capacidad y esta posibilidad de acceder a la eutanasia. Doctor, si hablamos de una vida digna, también podemos estar hablando de una muerte digna, como quiere en este caso Paola Roldán. Sin duda, o sea, nosotros una de las cuestiones que pedimos en la demanda fue que se reconozca el derecho a morir dignamente en ciertas circunstancias. La Corte desechó este argumento y simplemente lo que ha hecho es construir la posibilidad de acceder al servicio de eutanasia por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la autonomía y el derecho a la vida digna. Pero para mí, sin duda, una vida digna incluye también una muerte digna. A mí personalmente, por ejemplo, no me gustaría, si es que llego a tener un accidente fatal, a una enfermedad fatal, no me gustaría estar conectado a un respirador, no me gustaría que me hagan traquetomía, no me gustaría estar en coma 3 años, no me gustaría que me resuciten. Y esto es algo que nos invita a Paola a pensar, que es esta cosa que se llama el testamento vital. Ahora que estamos sanos y sanas, hay que pensar cómo nos gustaría morir y qué condiciones no nos gustaría tener. Entonces, digamos, estar postrado y depender de terceras personas para que te limpien, para que te alimenten, a mí personalmente me parece indigno, y gracias a Paola, digamos, tenemos esta posibilidad de pensar algo que ha sido parte de la historia de la humanidad, que es esta idea de poder reflexionar y pensar cómo morir. Doctor, ahora, esto no entra en una contradicción de lo que señala la misma Constitución en el artículo 45, usted que es abogado lo sabe muy bien y ha sido juez también, en donde señala claramente que el Estado garantiza el derecho a la vida desde su concepción. Con esta resolución de la Corte Constitucional, ¿no entran en conflicto estas dos leyes, o cuál pesará, lo que dice la Constitución o lo que dice la Corte Constitucional? No, segundo, para nada entra en conflicto. Cuando la Constitución dice que se garantizará la vida desde la concepción, no quiere decir que la única forma de garantizar la vida por la concepción es el derecho penal. Hay formas de prevenir, hay formas de proteger, las mejores formas de proteger casi siempre son
medidas que tienen que ver con atención integral a las personas. El derecho penal, desde mi concepción, no es una garantía de concepción ni de nada. El derecho penal casi siempre entra cuando los bienes se han lesionado. Entonces, para mí, no es una forma de garantizar. La otra argumentación es que si bien la Constitución dice que la vida es inviolable, también en el derecho, en la teoría de los derechos humanos, y la Corte lo dice en su sentencia, los derechos no son absolutos. Y la Corte pone un ejemplo para demostrar que la vida no es un derecho absoluto. Y el ejemplo es la legítima defensa. Yo puedo provocar la muerte a otro para prevenir que esa persona no me mate a mí antes. Si es que yo mato por legítima defensa, yo no voy a ir preso o no voy a ser condenado porque, digamos, la vida no es absoluta. Ningún derecho es absoluto, en particular cuando entran en colisiones. Entonces, la inviolabilidad de la vida, la Corte entró en una discusión interesante sobre la arbitrariedad para privar de la vida y ha considerado que la legítima defensa y también la eutanasia no son muertes arbitrarias y son muertes que son justificadas, porque lo que se trata es de garantizar que una persona no padezca un dolor que para esa persona es insoportable. Ni con todos los tratamientos del mundo, doctor, porque, por ejemplo, el artículo 45 también se ancla con el artículo 362 de la misma Constitución de la República, en donde en la sección de salud señala que el Estado prácticamente garantiza todo este tipo de tratamientos, medicina, el cuidado de las personas, y que prácticamente, ahí se trata de cuidar más el tema de la vida que el tema relacionado a esta muerte asistida. Hay los pacientes, las personas que están padeciendo enfermedades graves, terminales, enfermedades raras, enfermedades catastróficas, como la que está pasando Paola, Elela, o los cánceres o lesiones cerebrales terribles, tienen tres posibilidades, tienen tres derechos. A mí me parece que es importante esclarecerlos, y los tres derechos son complementarios. El uno es que cuando yo estoy sometido a un tratamiento médico, diga usted, estoy con estas atenciones que se hace al cáncer, estas quimioterapias y estas cuestiones, yo paciente, digamos, hoy con la ley del paciente e incluso con una sentencia de medicamentos que tiene la Corte Constitucional, yo puedo y tengo el derecho para cambiar de tratamiento o para suspender el tratamiento. Este es un derecho. Yo puedo decir en fase 4, ya no quiero paliativos y quiero morir en mi casa y no quiero morir en un hospital. Este es un derecho que está establecido en Ecuador. El segundo es que yo tengo acceso a cuidados paliativos. Y cuidados paliativos no es otra cosa que cuidado integral, físico y emocional, para aliviar el dolor físico y también emocional. Este es un derecho y sin duda es súper importante, y Paola ha estado accediendo a este derecho de cuidados paliativos desde la lógica privada desde hace 3 años. Y el tercer derecho es que cuando los dolores, segundo, son insoportables, son insufribles, son de tal intensidad que el cuerpo, que la cabeza no los soporta. Paola, por ejemplo, suele decir que a veces los medicamentos para calmar el dolor son tan fuertes que ella no puede controlar el habla, ni tampoco puede mirar o tener concentración para poder hablar con su hijo. Entonces dice, los cuidados paliativos para el cuerpo existen, sí, pero para el alma no hay pastilla que calme la depresión, el dolor, sufrimiento, la falta de posibilidad de demostrar cariño. Así que cuando los paliativos no son suficientes, los paliativos ya no brindan la calma y hay que parar ese dolor, a veces la forma de parar ese dolor es la muerte, y eso es la eutanasia. Entonces los tres no se oponen. El hecho de que se haya aprobado la eutanasia no significa que no tienen que haber cuidados paliativos. Tiene que haber, y esa es una obligación del Estado, de dar paliativos a todas las personas y también incluso a las que no quieren acceder a la eutanasia. Son tres cuestiones que no se oponen entre sí. Este es un servicio más que tiene que ofrecer a la gente que está padeciendo dolores insufribles. ¿Cómo hacer para distinguir, de hecho, doctor, a que la resolución de la Corte no responda a la incapacidad que ha tenido el Estado de solventar los problemas de salud que hoy en día están existentes? Usted sabe, miren los hospitales nomás, en los hospitales públicos,
Personas les dan turnos de hasta 3 meses, 4 meses, ya cuando la muerte prácticamente les llega, les está llegando también el turno de manera inmediata. Muchos sectores han señalado que esta resolución de la Corte Constitucional responde claramente a la ineficiencia que tiene el Estado ecuatoriano para responder por la salud de todos los ecuatorianos. ¿Se puede argumentar o es válido este argumento que tienen los sectores que están en contra de la resolución de la Corte, doctor? Segundo, para nada. La eutanasia no ha cambiado, no ha empeorado ni mejorado el servicio de salud. No hay relación causa-efecto entre la eutanasia y la mala atención de salud. La mala atención de salud va a seguir existiendo mientras las políticas sociales no sean una prioridad en este país. Y esto, se apruebe o no se apruebe la eutanasia, la atención de salud, la falta de medicamentos, la deficiencia de personal médico, la falta de atención de calidad y calidez, digamos, sigue existiendo. No hay relación causal. Eso la una cosa. La otra es que la eutanasia no, ninguno de estos argumentos que están diciendo ahora las personas que dicen pro vida, que a mí me parece que son realmente antiderechos, ha sido esgrimido en la Corte, ni tampoco ha sido un argumento para resolver la eutanasia. Acá lo que se ha resuelto es una cuestión en derechos y en derecho. Esta cuestión de para ahorrarnos plata vamos a hacer la eutanasia es un argumento ridículo y que no tiene sustento empírico. Muy bien, me parece muy importante. Yo leía un reportaje que le publicó Diario El País a Paola Roldán. Y claro, parecía bastante cruel lo que Paola Roldán está viviendo, doctor. Y decía, bueno, yo tengo mis derechos y mis derechos está justamente a elegir cuándo y cómo quiero morir. Y en una parte de este reportaje que leía de Diario El País, un medio de comunicación español, decía, no sé si que me voy a morir quizás comiendo algo, se me atraganta algo, no puedo justamente digerir, porque ya le había pasado que comiendo solamente un pedazo de jamón, pues se había quedado atragantada, algo así, y su marido había procedido a realizar esta asistencia que lo hace de manera permanente, doctor. Y claro, o sea, los derechos están ahí. Y prácticamente leí la Constitución y el día de ayer me llamó mucho la atención el artículo 66 en el numeral 10. Dice lo siguiente: el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre la salud de cada una de las personas. Y aquí quizás se ancla en esta resolución de la Corte que emitió el 7 de febrero del año 2024, porque para aplicar, usted ya lo decía justamente, doctor, para aplicar este tema de la eutanasia debe estar debidamente informado todo aquello, qué es lo que va a implicar esta situación. Entonces, vemos que también la Constitución abre un poco la puerta para que se generen estas acciones en materia de derecho y de derechos, que usted mismo lo señala, doctor. Sí, la Constitución establece que las fuentes de los derechos humanos son 3. La una es los derechos que están en la Constitución enunciados explícitamente, la otra son los derechos que se derivan, los otros son derechos que están en los instrumentos internacionales de derechos humanos, que eso es lo que pasó con el matrimonio igualitario, que es un derecho que fue reconocido por la Corte Interamericana y que se suma a los derechos que están en la Constitución. Y la tercera fuente son los derechos que se derivan de la dignidad y de las necesidades de las personas y los pueblos y colectivos. Este derecho no está explícitamente establecido en la Constitución, pero sin duda lo que provoca, lo que motiva es una persona como Paola Roldán Espinosa que siente la necesidad de poder escoger cuándo y cómo morir, de tal forma que ella pueda decidir que esa forma de morir sea digna, que sea pacífica, que sea tranquila, que sea con sus seres queridos, y no una forma de morir en un hospital agonizando con una enfermera o con un médico que no tengan ninguna compasión por ella. Esto se deriva de la Constitución. La Constitución, si hay alguna virtud que tiene, es que es rica en derechos y que ha recogido las necesidades de muchísimas personas y pueblos en su texto normativo. Muy bien, la posición que tiene la Iglesia también la ha emitido en contra de la eutanasia. ¿Cómo puede pesar esto? ¿Cómo le toman, de hecho, ustedes? Es una opinión. La Iglesia, desde la Revolución Liberal, desde 1895,
es una institución más y tiene derecho a opinar. Lo que sí no tiene derecho es, uno, a mentir, y me parece que en el comunicado de la Conferencia Episcopal dice que la Corte Constitucional casi por poco ha permitido el homicidio, y eso me parece que no está ni en el espíritu ni en la letra de la... ni tampoco tiene digamos, ni que tampoco tiene el peso como para poder incidir en las decisiones de los organismos estatales. Vivimos en un Estado laico, la Iglesia es una institución más, hay gente acá, y esa es la lógica del Estado laico, que no cree en Dios, no cree en la Iglesia, que cree en el cristianismo, el evangelismo, o no cree en nada, y esto está protegido por el derecho ecuatoriano. La clave del Estado laico es entender que la posición de los grupos religiosos no pueden imponerse a los no religiosos, ni viceversa. Tampoco las posiciones de las personas ateas o agnósticos se pueden imponer a los grupos religiosos, y esa es la lógica de un Estado laico. Por eso, lo que ha hecho la Corte es establecer la posibilidad de que la gente decida. Es decir, si usted cree que es católica o religiosa o cristiano y no cree en la eutanasia porque es un don de Dios, no lo practique, punto. Pero tampoco lo que puede hacer es tratar de imponer a Paola su concepción de la vida y de la muerte, que no es la misma en todos. Así que la Iglesia puede opinar, pero ojalá la Iglesia no esté generando, como me parece que el comunicado de la Conferencia Episcopal hace, es temores infundados, sin fundamento empírico y con pura, digamos, retórica que es inadmisible en un Estado laico. Doctora, entonces aquí aplica el tema de los derechos, que inicia cuando empieza el derecho de otro. Sí, pues esto es clave en la lógica de derechos. El derecho, Paola no ocasiona a nadie daño si es que ella acude a la eutanasia. Y por lo tanto, como no afecta a nadie física ni emocionalmente, deben respetar que ella cumpla su voluntad de morir cuando ella decida. Doctor, ahora algo importante, hay 3 instituciones que están implicadas en aquello. A la Defensoría del Pueblo se le da un plazo prácticamente de 6 meses, al Ministerio de Salud Pública que elabore un reglamento en 2 meses, y a la Asamblea Nacional que genere prácticamente y apruebe ya esta normativa en cerca de 12 meses. ¿Cómo deben de responder en este caso? La Defensoría del Pueblo todavía no hemos visto que ha elevado un comunicado ya de manera oficial, empezando ya a trabajar desde la notificación, en este caso de la sentencia, que deben de iniciar estas 3 instituciones. Están en contratiempo, doctor, porque ya mismo se nos viene un tema de elecciones, y ¿cómo quedaría esta resolución de la Corte en este contexto? Segundo, le voy a pedir que me disculpe, yo tengo una clase marcada a las 8:30, estoy atrasado 10 minutos, entonces perdóneme, pero creo que tenemos que ir cerrando la clase. Y disculpe, que tengo 30 personas que están esperándome. Muy bien, doctor, muchas gracias. Doctora, usted le contesto la pregunta. La Corte Constitucional efectivamente dio 3 momentos de regulación para la eutanasia. El primer momento, que es inmediato, que es ahora, que lo único que tienen que hacer los médicos es garantizar y supervisar que se cumplen los requisitos de la Corte. Esta regulación inmediata va a regir hasta que el Ministerio de Salud Pública haga un reglamento, y esto tiene máximo 2 meses. Y luego la Defensoría del Pueblo tiene que presentar en 6 meses, contados a partir del 7 de febrero, un proyecto de ley a la Asamblea para que la Asamblea lo apruebe en 1 año, contado a partir de la fecha en que la Defensoría le presente. ¿Cuáles son los parámetros que tiene que regular? Lo dice la misma Corte, y básicamente que la Corte pide que se tenga un mecanismo para verificar el cumplimiento de la voluntad, que se determine los procedimientos de eutanasia y también que se regule la objeción de conciencia. Esto es lo que está establecido ahí.